Algo en ti ha cambiado. No sé exactamente cuándo ocurrió, ni si tú mismo lo puedes señalar con precisión en el calendario, pero algo ha cambiado. Lo noto en la forma en que ciertas personas buscan este tipo de conversaciones, en la forma en que alguien como tú llega hasta aquí, dispuesto a escuchar durante una hora sobre su propio interior. Eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace alguien que ya está en medio de algo, alguien que siente, aunque sea vagamente, que está en el umbral de una versión distinta de sí mismo. Y quiero comenzar precisamente ahí, en ese umbral, porque hay algo fascinante en los umbrales. No son el inicio ni el final. Son ese espacio extraño donde todavía eres quien eras, pero ya no del todo. Donde el suelo que pisabas empieza a sentirse menos firme, pero no porque estés cayendo, sino porque estás aprendiendo a caminar de otra manera. ¿Has tenido esa sensación últimamente? Esa sensación de que algo dentro de ti está reorganizándose, como si los muebles de tu vida interior se estuvieran moviendo de lugar, y tú no puedes ver todavía el resultado final, pero intuyes que habrá más espacio. Cuando todo termine de acomodarse, quiero hablar contigo hoy sobre ese momento en que todo empieza a alinearse, no de la manera superficial en que se habla de alineación en ciertos círculos, como si fuera algo que ocurre mágicamente cuando uno repite afirmaciones frente al espejo. No, quiero hablar de la alineación profunda, la que duele antes de sanar, la que confunde antes de aclarar, la que te pide que te mires a los ojos sin apartar la vista. Carl Jung, uno de los pensadores más profundos que ha producido la psicología, tenía una idea que me ha acompañado durante años. Decía que la vida no vivida dentro de nosotros se convierte en destino. Piénsalo un momento. La vida no vivida dentro de nosotros se convierte en destino. Lo que no expresamos, lo que no reconocemos, lo que enterramos porque nos da miedo o vergüenza o simplemente porque no sabemos cómo manejarlo. Eso no desaparece, se asienta en las capas más profundas de nuestra psique y desde ahí opera, silenciosamente, dando forma a nuestras decisiones, a nuestras relaciones, a los patrones que se repiten una y otra vez, aunque juremos que esta vez será diferente. Y yo creo que cuando algo empieza a alinearse en la vida de una persona, lo que realmente está ocurriendo es que esa persona ha comenzado a vivir algo que antes mantenía enterrado. Ha comenzado a recuperar partes de sí misma que había dejado atrás, quizás por necesidad, quizás por miedo, quizás porque alguien en algún momento le dijo, con palabras o sin ellas, que esa parte no era bienvenida. Permíteme contarte algo. Hace algunos años, trabajé de cerca con una mujer, llamémosla Elena, que llegó a mí en un estado que ella misma describía como de parálisis total. No era que su vida estuviera en ruinas desde fuera. Tenía trabajo, tenía relaciones, tenía una rutina funcional, pero por dentro sentía que nada se movía, como si estuviera atrapada en un cuadro, mirando la vida desde detrás de un cristal. Me dijo en nuestra primera conversación algo que me quedó grabado. No sé si estoy esperando que algo ocurra, o si tengo miedo de que ocurra. Esa frase es una de las más honestas que he escuchado en mi vida, porque describe con una precisión brutal la condición en que vivimos muchos de nosotros durante periodos largos de nuestra existencia. No sabemos si queremos que las cosas cambien, o si en realidad le tenemos más miedo al cambio que a la parálisis. Porque la parálisis, aunque incómoda, es conocida. Y lo conocido, aunque nos lastime, tiene una especie de seguridad extraña, una seguridad falsa, pero seguridad al fin. Elena no estaba esperando que algo externo cambiara. Elena estaba esperando que algo dentro de ella se moviera primero. Y eso es exactamente lo que le pasa a la mayoría de nosotros. Miramos hacia afuera buscando la señal, la persona, la oportunidad, el momento, y mientras tanto el verdadero movimiento está esperando ser iniciado desde adentro. Ahora bien, ¿qué significa que algo empiece a alinearse desde adentro? Porque esta pregunta es central. Y no tiene una respuesta única, pero sí tiene algunas señales que me parece importante nombrar, porque quizás reconoces alguna de ellas en tu propia experiencia. La primera señal es que comienzas a tolerar menos lo que antes tolerabas sin cuestionarlo. No desde el enojo, no desde la rebelión adolescente, sino desde una especie de claridad nueva.
Algo en ti dice, con una voz más serena de lo que esperabas, que esto ya no encaja, que esta situación, esta relación, este patrón de comportamiento ya no corresponde a quien estás siendo o a quien estás tratando de ser. Y esa intolerancia no viene del ego herido, viene de algo más profundo, viene del ser que está tratando de emerger. La segunda señal es que empiezas a sentir una atracción diferente hacia ciertas personas, ideas o experiencias. No la atracción compulsiva que conoces bien, esa que te lleva hacia lo que te hace daño, porque lo familiar tiene forma de amor aunque no lo sea. No, esta es una atracción más tranquila, más sostenida, más parecida al reconocimiento que al deseo frenético. Es como si de repente vieras con más claridad qué tipo de energía quieres cerca de tu vida y qué tipo de energía ya no estás dispuesto a alimentar. La tercera señal, y esta es quizás la más difícil de reconocer, es que empiezas a sentir una especie de duelo que no sabes bien a qué ponerle nombre. No es el duelo por una pérdida concreta, es el duelo por versiones de ti mismo que estás dejando ir, por expectativas que tenías sobre cómo debería ser tu vida y que estás comenzando a soltar, por relaciones o dinámicas que, aunque te hicieron daño, también te dieron identidad. Y soltar eso, aunque sea lo mejor que puedes hacer, duele de una manera particular. Duele con una mezcla de alivio y tristeza que es muy difícil de explicar a quien no lo ha sentido. Jung llamaba a este proceso individuación. Y es quizás el concepto más importante que él nos dejó, aunque también uno de los más malentendidos. Individuación no significa volverse un individuo en el sentido de aislarse o de construir una identidad rígida e impenetrable. Significa, más bien, convertirse en quien realmente eres. Significa el proceso largo, a veces doloroso, siempre profundo, de integrar las distintas partes de ti mismo, incluidas las que has rechazado, las que has escondido, las que te dan vergüenza, y hacer de todo eso un todo, coherente, vivo, auténtico. Y lo que me parece más hermoso y más aterrador a la vez de este proceso es que no se puede forzar. No puedes decidir un lunes por la mañana que vas a individuarte y tenerlo listo para el viernes. La individuación ocurre cuando estás listo, cuando las circunstancias de tu vida te han llevado a un punto donde ya no puedes seguir siendo quien eras sin un costo demasiado alto, cuando el dolor de quedarte igual supera el miedo de cambiar. Y ese es, creo yo, el momento en que todo empieza a alinearse. No cuando todo va bien, no cuando tienes todo bajo control, sino cuando algo en ti dice basta, y esa palabra, basta, en lugar de cerrarte, te abre. Déjame llevarte a otro lugar por un momento. Quiero hablar de la sombra, porque si hay un concepto junguiano que me parece absolutamente fundamental para entender por qué la vida de una persona no fluye, por qué las relaciones se repiten, por qué los mismos conflictos aparecen con distintos rostros, es el concepto de la sombra. La sombra, en términos simples, es todo aquello que hemos decidido, consciente o inconscientemente, que no forma parte de nuestra identidad aceptable. Es todo lo que no encajaba con la imagen que construimos de nosotros mismos o con la imagen que otros construyeron de nosotros y que terminamos adoptando. La sombra no es solo lo oscuro en el sentido moral. La sombra también puede contener luz. Puede contener talentos que nunca nos permitimos desarrollar, deseos que nunca nos permitimos sentir, necesidades que nunca nos permitimos expresar, porque en algún momento aprendimos que esas partes no eran bienvenidas. Piensa en un niño que crece en una familia donde la emoción no se expresa, donde llorar es señal de debilidad, donde la alegría exuberante incomoda, donde la sensibilidad es tratada como un defecto. Ese niño aprende a enterrar su vida emocional, la mete en la sombra, crece y se convierte en un adulto que funciona, que rinde, que es eficiente, pero que tiene una desconexión profunda de su mundo interior. Y esa desconexión tiene consecuencias. Aparece en sus relaciones, donde no sabe cómo estar presente emocionalmente. Aparece en su cuerpo que empieza a hablar el lenguaje que la mente no puede. Aparece en esa sensación persistente de que algo falta, de que hay una habitación en la casa de su ser que nunca ha entrado. La sombra no desaparece porque la ignoremos. La sombra crece en la oscuridad.
y cuando no la integramos conscientemente la proyectamos. La vemos en los demás. Nos irritamos profundamente con personas que muestran las cualidades que nosotros hemos reprimido. O, en el extremo opuesto, nos enamoramos compulsivamente de personas que encarnan lo que nosotros no nos permitimos ser. ¿Cuántas veces has sentido una atracción inexplicable hacia alguien que en el fondo sabías que no era bueno para ti? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué sigues eligiendo el mismo tipo de persona, aunque el resultado siempre sea el mismo? La respuesta, al menos una parte importante de ella, está en la sombra. Estás eligiendo a alguien que lleva lo que tú no puedes llevar todavía. Y mientras no integres esa parte de ti mismo, seguirás buscándola afuera. Recuerdo a un hombre, llamémosle Marcos, que llegó a mí después de una ruptura que lo había devastado. Había estado con una mujer que él describía como brillante, apasionada, impredecible, magnética, y también admitía con dificultad manipuladora, inestable, emocionalmente explosiva. La relación había sido intensa hasta el punto de ser destructiva, y sin embargo, me decía, nunca había sentido que estaba tan vivo como en esa relación. Lo que le dije a Marcos, con cuidado pero con claridad, es que lo que él llamaba sentirse vivo no era necesariamente amor. Era activación. Era el contacto con partes de sí mismo que en su vida cotidiana mantenía completamente suprimidas. Marcos era un hombre muy controlado, muy racional, muy ordenado. Había construido una identidad basada en la estabilidad y la moderación. Y todo lo que esa mujer representaba, la pasión, el caos, la intensidad emocional, era exactamente su sombra, lo que él no se permitía ser. La pregunta que le hice y que me parece relevante hacerte a ti también es esta. ¿Y si en lugar de buscar afuera lo que te falta, empezaras a preguntarte qué parte de ti mismo todavía no te has permitido vivir? Porque la alineación que estamos describiendo hoy, ese momento en que todo empieza a fluir de otra manera, tiene mucho que ver con este proceso de recuperar lo que hemos dejado en la sombra. No para perder el control, no para convertirte en alguien impredecible o caótico, sino para ser más completo, para que la energía que gastas en suprimir partes de ti mismo pueda fluir hacia la vida que quieres construir. Y aquí quiero detenerme en algo que me parece crucial. El proceso de integrar la sombra no es un proceso intelectual. No basta con entenderlo. Hay que sentirlo. Hay que estar dispuesto a entrar en contacto con las partes incómodas de uno mismo, no para regodearse en ellas, sino para reconocerlas, para escucharlas, para preguntarles qué necesitan. Porque la sombra no es tu enemigo. La sombra es una parte de ti que no ha encontrado todavía su lugar. Quiero hablarte ahora de algo que está íntimamente relacionado con todo esto y que quizás sea el tema más universal de todos, las relaciones. Porque es en las relaciones donde la psique se revela con más claridad. Es en el contacto con el otro donde nuestras sombras salen a bailar, donde nuestras heridas se activan, donde nuestros patrones más profundos se vuelven visibles, si tenemos ojos para verlos. Jung tenía una idea sobre el amor que me parece radicalmente diferente de la que nos han enseñado. Él no creía que el amor romántico fuera simplemente una elección racional o incluso una emoción. Creía que el amor, especialmente en su forma más intensa, tiene una dimensión proyectiva muy poderosa. Cuando nos enamoramos de alguien, en parte nos estamos enamorando de una imagen que llevamos dentro de nosotros mismos. Una imagen que él llamaba el ánima, en el caso del hombre, la imagen interna de lo femenino, y el animus, en el caso de la mujer, la imagen interna de lo masculino. Esta imagen interior se forma a lo largo de toda nuestra vida, a través de nuestras experiencias, nuestras relaciones tempranas, nuestros sueños, nuestra cultura. Y cuando encontramos a alguien que parece encarnar esa imagen, algo en nosotros se ilumina, se activa. Sentimos que hemos encontrado a alguien especial, y en cierto sentido lo hemos encontrado, pero la pregunta es si estamos viendo a esa persona real o si estamos viendo nuestra propia proyección sobre ella. Esto no significa que el amor sea una ilusión. Significa que el amor, en su etapa inicial, tiene una dimensión proyectiva que es perfectamente natural. El problema ocurre cuando nunca vamos más allá de la proyección. Cuando exigimos que la otra persona siga siendo esa imagen que hemos proyectado sobre ella
en lugar de permitirle ser quien realmente es. Y cuando la persona real no coincide con la imagen proyectada, que es inevitable, sentimos decepción, traición, pérdida. Cuando en realidad lo que ha ocurrido es que la realidad ha interrumpido la proyección. El amor consciente, el amor maduro, el amor que realmente sostiene y nutre, comienza cuando somos capaces de ver al otro más allá de nuestra proyección. Cuando podemos amar a la persona real, con sus contradicciones, sus límites, sus propias sombras, sin exigirle que sea el portador de nuestra imagen interior. Y esto, naturalmente, requiere que primero hayamos trabajado nuestra propia imagen interior, que hayamos comenzado a integrar nuestro propio ánima o ánimus, a relacionarnos con esa energía interior en lugar de proyectarla compulsivamente sobre el mundo exterior. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que si eres un hombre que siempre busca mujeres que sean tu salvación emocional, que te conecten con lo que sientes, que te den acceso a tu propio mundo interior, quizás el trabajo no está en encontrar a la mujer correcta, sino en desarrollar tú mismo esa capacidad de conexión emocional que llevas dentro y que todavía no has reclamado. Y si eres una mujer que siempre busca hombres que tomen decisiones por ti, que te den dirección y propósito, que encarnen esa fuerza y claridad que sientes que te falta, quizás el trabajo está en desarrollar tú misma esa capacidad de dirección, esa fuerza interior que ya tienes pero que todavía no has reconocido como tuya. No estoy diciendo que el amor sea innecesario, estoy diciendo que el amor más hermoso que puedes encontrar es el que ocurre entre dos personas que ya son, en cierta medida, completas en sí mismas, no perfectas, no terminadas, pero sí comprometidas con su propio proceso de crecimiento. Dos personas que se eligen no porque se necesiten para sobrevivir emocionalmente, sino porque genuinamente se ven, se admiran y quieren acompañarse. Hay una diferencia enorme entre necesitar a alguien y elegir a alguien. La necesidad crea dependencia, la elección crea conexión. Y la conexión verdadera solo es posible cuando ambas personas tienen suficiente suelo bajo sus pies como para pararse solas y aún así deciden pararse juntas. Déjame contarte otra historia. Conocí a una mujer, llamémosla Sofía, que durante años había construido su identidad alrededor de sus relaciones. No en el sentido superficial. Era una persona profunda, reflexiva, genuinamente amorosa. Pero había aprendido desde pequeña que su valor dependía de cuánto podía dar, cuánto podía cuidar, cuánto podía sostener, cuánto podía sacrificar. Y así construyó una vida en la que siempre estaba disponible para todos, menos para sí misma. Sus relaciones románticas seguían el mismo patrón. Elegía hombres que necesitaban ser rescatados emocionalmente, económicamente, de alguna manera. Y ella se entregaba completamente hasta vaciarse. Y entonces, inevitablemente, la relación colapsaba, o ella colapsaba, o ambas cosas. Y Sofía quedaba preguntándose qué había hecho mal, qué le faltaba, por qué el amor nunca le funcionaba. Lo que le tomó tiempo entender, y lo que fue quizás el momento más importante de su proceso, fue reconocer que lo que ella llamaba amor era en realidad una forma de ganarse el derecho a existir. Que debajo de toda esa generosidad había una creencia profunda, no consciente, de que ella no merecía ser amada simplemente por ser quien era, que tenía que ganarlo, que tenía que producirlo, que tenía que merecerlo a través del sacrificio. Esa creencia no era suya originalmente, era heredada, era el resultado de años de mensajes sutiles y no tan sutiles que le habían dicho, de una manera u otra, que su valor era condicional. Y ella la había incorporado tan profundamente que ni siquiera la veía. La vivía como si fuera la realidad misma. El momento en que todo empezó a alinearse para Sofía no fue cuando encontró al hombre correcto. Fue cuando, por primera vez, se permitió no estar disponible. Cuando dijo no a una petición que en el pasado habría aceptado automáticamente. Cuando se sentó con el malestar que ese no le generó, ese miedo antiguo de que si no daba no sería amada, y lo atravesó sin ceder, y descubrió que no pasaba nada catastrófico, que el mundo no se derrumbaba, que ella seguía siendo ella, y que esa ella era suficiente.
Ese es el tipo de momento del que quiero hablar, no el momento en que todo se resuelve de golpe, sino el momento pequeño, casi invisible desde fuera, en que algo dentro de ti elige diferente, en que una parte de ti que antes cedía ahora se sostiene, en que una voz que antes callaba ahora habla, aunque sea en susurros. Esos momentos son los verdaderos puntos de inflexión, y se acumulan, y con el tiempo, la acumulación de esos pequeños momentos de autenticidad, de esos pequeños actos de fidelidad hacia uno mismo, crea algo que se siente como alineación. Porque cuando estás siendo quien realmente eres, cuando tus acciones corresponden a tus valores más profundos, cuando lo que dices y lo que sientes y lo que haces están en el mismo lugar, entonces la vida empieza a fluir de una manera diferente, no sin obstáculos, no sin dolor, pero con una coherencia que antes no tenías. Y esa coherencia es magnética, no en el sentido de un truco de seducción, sino en el sentido más profundo y más real. Las personas que están en proceso de individuación, que están integrando su sombra, que están siendo auténticas, tienen una presencia diferente. Hay algo en ellas que atrae, que genera confianza, que invita a la profundidad. ¿Por qué? Porque la autenticidad es rara. Porque en un mundo donde la mayoría de las personas están actuando un papel, alguien que está siendo genuinamente sí mismo destaca de una manera que no se puede fabricar. No es una técnica, no es un método, es el resultado de un trabajo interior honesto y sostenido. Y esto me lleva a algo que quiero explorar contigo, la energía. No en el sentido esotérico, sino en el sentido psicológico y relacional. La energía que proyectas cuando estás en contacto contigo mismo versus la energía que proyectas cuando estás desconectado de ti mismo es completamente diferente. Y la gente la percibe, aunque no siempre sepa nombrar lo que percibe. Cuando alguien está en un estado de ansiedad crónica, de necesidad no reconocida, de búsqueda desesperada de aprobación, esa energía se comunica, no con palabras. Con todo lo demás, con la tensión en el cuerpo, con la urgencia en la voz, con la manera en que mira al otro buscando una señal de que todo está bien. Y esa energía, paradójicamente, aleja lo que busca, porque la necesidad desesperada genera incomodidad en el otro, genera una presión que el otro siente aunque no pueda articular. En cambio, cuando alguien está centrado, cuando está en contacto con su propio valor, cuando no necesita la aprobación del otro para sentirse bien consigo mismo, esa energía también se comunica y atrae, no porque sea una técnica de seducción, sino porque transmite algo que todos buscamos, la presencia de alguien que está en paz con quien es. Pero aquí viene lo importante, y no quiero que te quedes con una imagen simplificada. Estar en paz con quien eres no significa haber resuelto todos tus conflictos internos. No significa haber llegado a algún estado de iluminación permanente. Significa algo mucho más humano y mucho más alcanzable. Significa que estás en proceso, que te conoces lo suficiente como para saber que hay partes de ti que todavía estás explorando, que tienes una relación honesta con tu propio interior, aunque esa relación no sea perfecta. Hay una diferencia enorme entre alguien que finge estar bien y alguien que genuinamente está en proceso de estarlo. Y esa diferencia, aunque sutil, es perceptible, porque la persona que finge está gastando energía en mantener la ficción, y esa energía se nota como tensión, como artificialidad, como una distancia que no puedes nombrar pero que sientes. La persona que está genuinamente en proceso, en cambio, puede decir no sé sin que eso la derrumbe, puede reconocer que está trabajando en algo sin que eso la haga sentir inferior. Puede ser vulnerable sin que esa vulnerabilidad sea una trampa para el otro. Y esa combinación de honestidad y proceso es una de las formas más genuinas de magnetismo personal que existen. Quiero hablar ahora de algo que quizás te resulte familiar: el dolor como catalizador. Porque si hay algo que he observado una y otra vez en las personas que atraviesan momentos de verdadera transformación, es que casi siempre hay un dolor previo, un quiebre, una pérdida, una crisis. Algo que los obligó a parar cuando habrían preferido seguir corriendo. No digo esto para romantizar el sufrimiento.
No creo que el dolor sea necesario en términos absolutos, pero sí creo que para muchas personas el dolor es el primer lenguaje que el inconsciente usa cuando no ha encontrado otro canal, cuando has ignorado las señales más suaves, cuando has seguido adelante a pesar de la incomodidad, cuando has racionalizado lo que sentías en lugar de escucharlo. A veces el inconsciente sube el volumen, y ese volumen puede sonar como una ruptura, como una enfermedad, como una crisis existencial, como un agotamiento que ya no puedes ignorar. Jung hablaba de la noche oscura del alma, no como un concepto religioso, aunque tiene resonancias con esa tradición, sino como una descripción psicológica de ese periodo en que el ego, la estructura de identidad que habías construido, empieza a desmoronarse. Y ese desmoronamiento, aunque aterrador, es necesario. Porque el ego que se desmorona era demasiado pequeño para contener quien estás tratando de ser. Piénsalo así. Imagina que llevas años viviendo en una casa que te quedó pequeña. Te has adaptado. Has aprendido a no extender los brazos demasiado, a no hacer demasiado ruido, a ocupar menos espacio del que necesitas. Y un día, la casa empieza a crujir. Las paredes empiezan a ceder. Y tú tienes miedo, porque la casa era lo que conocías. Pero lo que está ocurriendo no es una catástrofe. Es que necesitas una casa más grande, y la vieja tiene que dejar espacio para la nueva. Eso es lo que ocurre en los momentos de crisis profunda. No es que tu vida se esté destruyendo, es que la estructura que habías construido ya no es suficiente para quien estás convirtiéndote. Y eso es, en el fondo, una buena noticia, aunque en el momento no lo parezca en absoluto. Recuerdo un periodo de mi propia vida en que atravesé algo que en ese momento viví como un colapso total. Había construido una identidad muy sólida alrededor de ciertos logros, ciertos roles, cierta imagen de mí mismo que me daba seguridad. Y cuando las circunstancias me quitaron esos apoyos, uno por uno, me encontré en un lugar que no reconocía. No sabía quién era sin esas cosas. No sabía qué quería si no era lo que se supone que debía querer. No sabía cómo estar conmigo mismo sin la distracción de los objetivos externos. Fue un periodo oscuro, lo llamo así sin dramatismo, simplemente como descripción. Pero fue también el periodo más fértil de mi vida interior, porque en ese silencio forzado, en esa ausencia de los ruidos habituales que me impedían escucharme, empecé a oír cosas que llevaban años esperando ser escuchadas. Empecé a reconocer patrones que antes no podía ver porque estaba demasiado ocupado en mantener la imagen. Empecé a preguntarme qué quería realmente, no qué debería querer, no qué se esperaba de mí, sino qué quería yo desde un lugar auténtico. Y esas preguntas, aunque al principio me generaban más angustia que respuestas, fueron el inicio de algo, el inicio de una relación diferente conmigo mismo. Una relación más honesta, más compasiva, más real. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarte de algo que me parece fundamental en todo este proceso: la compasión hacia uno mismo, no la autoindulgencia, no la justificación de todo lo que hacemos, sino la compasión genuina, la que te permite mirarte con honestidad sin destruirte en el proceso. Porque uno de los grandes obstáculos para la transformación personal es la autocrítica destructiva, ese juez interior que comenta cada movimiento, que señala cada error, que te recuerda constantemente que no eres suficiente, que podrías haberlo hecho mejor, que otros lo hacen mejor, que estás perdiendo el tiempo. Ese juez es la voz de todas las exigencias que internalizaste a lo largo de tu vida. La voz de todos los que te dijeron, explícita o implícitamente, que tenías que ser diferente para ser aceptado. Y lo paradójico es que esa voz, aunque se presenta como una guía, como algo que te ayuda a mejorar, en realidad es uno de los principales obstáculos para el crecimiento. Porque el crecimiento real no ocurre bajo la presión del miedo y la vergüenza. Ocurre bajo la condición de la seguridad y la aceptación. Ocurre cuando te sientes suficientemente seguro como para explorar, para equivocarte, para no saber, para estar en proceso sin que eso sea una sentencia sobre tu valor como persona. La compasión hacia uno mismo no es debilidad. Es la condición necesaria para el cambio real. Porque solo cuando te tratas con la misma amabilidad que tratarías a alguien que amas, puedes ver con claridad
lo que necesitas cambiar sin que esa claridad se convierta en un arma contra ti mismo. Quiero hablarte ahora de algo que me parece muy relevante en el contexto de la alineación, la relación entre el cuerpo y el proceso de transformación, porque tendemos a vivir el crecimiento personal como algo que ocurre principalmente en la mente. Leemos, reflexionamos, analizamos, entendemos, y todo eso tiene valor, pero el cuerpo también es parte del proceso. El cuerpo también tiene su sabiduría, y a veces el cuerpo sabe antes que la mente que algo necesita cambiar. ¿Has notado cómo ciertos ambientes, ciertas personas, ciertas situaciones te tensan físicamente sin que puedas explicar del todo por qué? ¿Cómo hay conversaciones que te dejan con una sensación de pesadez en el pecho? ¿Cómo hay momentos de autenticidad que se sienten como un alivio físico, como si algo que estabas cargando se depositara en el suelo? El cuerpo registra todo. Registra las emociones que la mente racionaliza. Registra los límites que la mente ignora. Registra la diferencia entre lo que dices y lo que sientes. Y cuando no escuchamos esos mensajes corporales, cuando seguimos adelante a pesar de ellos, el cuerpo a veces tiene que hablar más alto, a través de la tensión, del agotamiento, de la enfermedad, de ese peso inexplicable que sientes aunque no haya razones objetivas para sentirlo. Aprender a escuchar el cuerpo como parte del proceso de autoconocimiento no es misticismo, es sabiduría práctica. Es reconocer que somos seres completos, que la mente y el cuerpo no están separados, que la información que viene de las sensaciones físicas es tan válida y tan relevante como la que viene del pensamiento racional. Y en el proceso de alineación que estamos describiendo, el cuerpo suele ser uno de los primeros en registrar el cambio. Antes de que puedas articularlo, antes de que puedas explicarlo, hay una sensación diferente. Una ligereza, una apertura, como si algo que estaba contraído empezara a relajarse, como si hubiera más espacio dentro de ti para respirar. Volvamos ahora a las relaciones, porque quiero profundizar en algo que me parece crucial y que a menudo se pasa por alto en las conversaciones sobre crecimiento personal. El tema de los límites. No los límites como muros que te protegen del mundo, sino los límites como expresión de tu propio sistema de valores, como la manera en que le dices al mundo con acciones más que con palabras, qué es lo que aceptas y qué es lo que no. Los límites saludables no nacen del miedo, nacen del autoconocimiento, nacen de saber qué necesitas, qué valoras, qué te nutre y qué te agota, y establecerlos no es un acto de egoísmo, aunque a veces lo parezca, especialmente si has crecido en un entorno donde tus necesidades eran secundarias o directamente invisibles. Hay personas que tienen una dificultad enorme para establecer límites, y cuando exploras esa dificultad, casi siempre encuentras debajo de ella una creencia antigua sobre lo que ocurrirá si dicen no. El miedo al rechazo, el miedo a decepcionar, el miedo a ser visto como difícil, como egoísta, como poco amoroso. Y esos miedos tienen historia, tienen raíces en experiencias tempranas donde el amor era condicional, donde ser aceptado dependía de ser complaciente, donde las propias necesidades eran una carga para los demás. Pero aquí está la paradoja. Cuando no tienes límites, cuando dices sí a todo porque tienes miedo de decir no, no estás siendo más amoroso, estás siendo menos auténtico. Y la inautenticidad, aunque a veces sea más cómoda a corto plazo, tiene un costo a largo plazo que se paga con resentimiento, agotamiento y una sensación creciente de que nadie te ve realmente, porque no les has mostrado quién realmente eres. Los límites son, en este sentido, un acto de honestidad. Son la manera en que te haces visible, en que le dices al mundo, esto soy yo, esto necesito, esto puedo dar y esto no. Y paradójicamente, cuando empiezas a establecer límites desde un lugar auténtico, las relaciones que tienes no se destruyen, las que son reales se profundizan, porque la otra persona empieza a verte de verdad, a relacionarse con quien realmente eres, no con la versión complaciente que habías construido para ser aceptado. Quiero hacer un paréntesis aquí para hablar de algo que me parece muy relevante en el contexto actual, la diferencia entre el amor propio genuino y lo que a veces se vende como amor propio en los discursos superficiales.
de desarrollo personal. El amor propio genuino no es sentirte bien contigo mismo todo el tiempo. No es una actitud positiva permanente. No es la capacidad de ignorar tus propios defectos o de convencerte de que todo lo que haces está bien. El amor propio genuino es mucho más complejo y mucho más valioso que eso. El amor propio genuino es la capacidad de estar con lo que eres, incluyendo las partes que no te gustan, sin que eso te destruya. Es la capacidad de reconocer tus errores sin que eso se convierta en una condena de tu valor como persona. Es la capacidad de cuidarte, no porque seas perfecto, sino porque eres humano. Es la capacidad de elegirte, no de manera narcisista, sino de manera fundamental como punto de partida de todo lo demás. Y el amor propio genuino tiene una relación directa con la calidad de amor que puedes dar y recibir. Porque si no te amas a ti mismo, si en el fondo no crees que mereces ser amado, entonces el amor que recibes de los demás siempre te parecerá sospechoso. Siempre habrá una voz que diga que no es verdad, que no durará, que si supieran cómo eres realmente no te amarían. Y esa voz, aunque equivocada, es muy poderosa y puede sabotear las relaciones más genuinas, el trabajo de amarte a ti mismo. Entonces, no es un lujo, no es algo que puedes posponer hasta que las circunstancias externas sean mejores. Es la base, es el suelo sobre el que todo lo demás puede construirse. Y ese trabajo empieza, como casi todo lo que hemos hablado hoy, por la honestidad. Por mirarte con claridad, con compasión y decidir que lo que ves merece cuidado. Hay algo que quiero explorar contigo ahora y es la naturaleza del magnetismo personal. Porque creo que hay mucha confusión sobre qué hace que una persona sea magnética, qué hace que su presencia tenga peso, qué hace que los demás quieran estar cerca de ella. No es la perfección física, no es el dinero, no es el estatus, no es la seguridad fingida ni la arrogancia disfrazada de confianza. El magnetismo genuino, el que dura, el que atrae cosas que realmente valen la pena, viene de algo mucho más profundo. Viene de la congruencia, de la correspondencia entre lo que una persona es por dentro y lo que proyecta por fuera. Viene de la ausencia de esa brecha dolorosa entre quien eres y quien estás fingiendo ser. Viene de la paz, no la paz de quien ha resuelto todo, sino la paz de quien ha decidido no estar en guerra consigo mismo. Viene también de la curiosidad. Las personas magnéticas suelen ser genuinamente curiosas sobre el mundo, sobre los demás, sobre sí mismas. Esa curiosidad las hace presentes, las hace escuchar de verdad, las hace hacer preguntas que nadie más haría. Y esa presencia, esa calidad de atención genuina, es uno de los regalos más raros y más valiosos que una persona puede ofrecer. Viene de la vulnerabilidad apropiada, no de la exposición indiscriminada de las propias heridas, que a menudo es una forma de buscar validación más que de conectar genuinamente, sino de la capacidad de mostrarse humano, de poder decir me equivoqué sin que eso sea el fin del mundo, de poder reconocer una duda o un miedo sin que eso se convierta en una petición de rescate. Y viene, sobre todo, de haber atravesado algo, de haber estado en la oscuridad y haber salido de ella, no sin cicatrices, pero con algo que no tenías antes. Hay una sabiduría que solo se adquiere a través de la experiencia vivida, a través del dolor transformado, a través de los errores reconocidos y aprendidos. Y esa sabiduría se nota. Se siente en la manera en que alguien habla, en la manera en que escucha, en la manera en que está presente, no como una pose, sino como algo que se ha ganado. Quiero hablarte ahora de algo que me parece fundamental para entender el proceso de alineación, la relación con el tiempo, con la paciencia, con la capacidad de confiar en el proceso incluso cuando no puedes ver el resultado. Vivimos en una cultura que tiene muy poca tolerancia a los procesos lentos. Queremos resultados inmediatos. Queremos cambiar y que ese cambio sea visible y medible de inmediato. Y cuando el crecimiento interior no sigue ese ritmo, cuando los cambios son sutiles y graduales, cuando hay periodos de aparente estancamiento, tendemos a interpretar eso como fracaso, como que algo está mal.
como que no estamos haciendo lo suficiente. Pero el crecimiento interior tiene sus propios tiempos. Y esos tiempos no siempre corresponden a los que nuestra impaciencia quisiera. A veces, el periodo que parece de estancamiento es en realidad un periodo de integración, de consolidación, de que algo que ha cambiado en las capas más profundas de tu psique todavía no ha encontrado su expresión externa. Jung hablaba de la importancia de respetar el ritmo del inconsciente, de no forzar el proceso, de aprender a confiar en que hay una inteligencia más profunda que la del ego consciente operando en nosotros. No una inteligencia mágica o sobrenatural, sino la inteligencia de la psique en su totalidad, que incluye dimensiones que la conciencia no puede abarcar directamente. Esto no significa pasividad. No significa esperar a que las cosas ocurran solas. Significa hacer el trabajo, sí, pero también tener la humildad de reconocer que no todo está bajo tu control, que hay partes del proceso que necesitan tiempo, que la semilla que siembras hoy puede tardar meses o años en germinar, y que eso no es un fracaso, es la naturaleza del crecimiento real. He conocido a personas que han pasado años trabajando en sí mismas sin ver resultados aparentes, y de repente algo cambia. Un momento de claridad, una decisión que parece pequeña pero que tiene consecuencias enormes, una relación que se transforma, una oportunidad que aparece justo cuando estaban a punto de rendirse, y cuando miran hacia atrás ven que todo ese tiempo que parecía de estancamiento era en realidad de preparación, que estaban construyendo, aunque no pudieran verlo, el suelo sobre el que ese momento de cambio podía ocurrir. La confianza en el proceso no es fe ciega, es la confianza basada en la observación honesta de que el trabajo interior siempre tiene efectos, aunque no siempre sean los efectos que esperamos ni lleguen en el momento que queremos. Es la confianza de que si estás siendo honesto contigo mismo, si estás comprometido con tu propio crecimiento, si estás dispuesto a mirar lo que es incómodo de mirar, algo está ocurriendo, aunque no lo puedas ver todavía. Quiero llevarte ahora a un territorio que me parece muy relevante y que a menudo se aborda de manera superficial: la energía femenina y la energía masculina, no como categorías de género, sino como principios psicológicos que todos llevamos dentro, en proporciones distintas y en estados de mayor o menor integración. Jung hablaba del ánima y el ánimus precisamente para describir estas energías internas. La energía femenina, en términos psicológicos, tiene que ver con la receptividad, con la intuición, con la capacidad de fluir, con la conexión emocional, con el ser más que con el hacer. La energía masculina tiene que ver con la dirección, con la acción, con la estructura, con la capacidad de sostener, con el hacer más que con el ser. Y todos nosotros, independientemente de nuestro género, tenemos ambas energías. La pregunta es cuál hemos desarrollado y cuál hemos reprimido. Y esa represión tiene consecuencias directas en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Un hombre que ha reprimido completamente su energía femenina, su capacidad de sentir, de fluir, de recibir, de conectar con su mundo interior, suele ser un hombre que funciona bien en el mundo externo, pero que está profundamente desconectado de sí mismo, que tiene relaciones donde no puede estar presente emocionalmente, que busca en las mujeres que ama la conexión emocional que no puede darse a sí mismo. Una mujer que ha reprimido completamente su energía masculina, su capacidad de tomar decisiones, de sostener su propio espacio, de actuar desde la claridad más que desde el miedo, suele ser una mujer que se pierde en las relaciones, que prioriza las necesidades del otro sobre las propias hasta vaciarse, que busca en los hombres que ama la dirección y la fuerza que no ha reconocido en sí misma. Y el proceso de integración de estas energías, el proceso de reclamar lo que hemos reprimido, es parte fundamental de la individuación. Es parte de convertirse en alguien más completo, no para no necesitar al otro, sino para relacionarse con el otro desde un lugar más libre y más genuino. Cuando un hombre empieza a desarrollar su energía femenina, cuando aprende a sentir sin juzgar lo que siente, cuando aprende a recibir sin que eso lo haga sentir vulnerable en el sentido negativo, cuando aprende a fluir en lugar de controlar siempre,
Algo cambia en su manera de relacionarse. Se vuelve más presente, más capaz de conexión real, más interesante como compañero de vida. Y cuando una mujer empieza a desarrollar su energía masculina, cuando aprende a sostenerse a sí misma, cuando aprende a tomar decisiones desde su propio centro, en lugar de esperar la aprobación del otro, cuando aprende a actuar desde la claridad de lo que quiere en lugar del miedo de lo que podría perder, también algo cambia. Se vuelve más libre, más capaz de elegir desde un lugar genuino, más capaz de relaciones que la nutran en lugar de relaciones que la agoten. Y lo más hermoso es que cuando dos personas que están trabajando en esta integración se encuentran, la relación que pueden crear es cualitativamente diferente. No perfecta, no sin conflictos, pero sí más consciente, más profunda, más capaz de sostener el paso del tiempo y de los inevitables cambios que la vida trae. Quiero hablarte ahora de algo que me parece uno de los aspectos más subestimados del proceso de transformación: el papel de la soledad. No la soledad como castigo, ni como aislamiento, sino la soledad elegida, la soledad como espacio de encuentro con uno mismo. En nuestra cultura, la soledad tiene mala prensa. Se asocia con el fracaso social, con la incapacidad de conectar, con algo que hay que superar lo antes posible. Y hay una diferencia real entre la soledad dolorosa, la que viene de la desconexión involuntaria, y la soledad fértil, la que se elige porque uno reconoce que necesita tiempo consigo mismo. La soledad fértil es el espacio donde el inconsciente puede hablar, donde los sueños, las intuiciones, los impulsos creativos, los pensamientos que nunca terminan de formarse en medio del ruido cotidiano, pueden finalmente encontrar su forma. Es el espacio donde puedes escucharte sin la interferencia constante de las expectativas y las necesidades de los demás. Jung pasaba periodos regulares en soledad deliberada. Tenía una torre en Bollingen, en la orilla del lago de Zúrich, donde se retiraba a escribir, a reflexionar, a estar consigo mismo. No como escape de la vida, sino como condición para poder vivir con más profundidad, para poder estar más presente cuando estaba con otros, porque había estado suficientemente presente consigo mismo. No te estoy diciendo que necesitas una torre en un lago, pero sí te estoy preguntando, ¿cuánto tiempo tienes regularmente para estar contigo mismo? No para ser productivo, no para planificar, no para resolver problemas, sino simplemente para estar, para escuchar lo que hay dentro de ti cuando el ruido externo se apaga, porque en esos momentos de silencio, a menudo, es donde ocurren las revelaciones más importantes, donde algo que estaba confuso de repente se aclara, donde una decisión que no podías tomar de repente se vuelve obvia, donde te das cuenta de algo sobre ti mismo que llevabas tiempo sin querer ver. La soledad bien habitada no es vacía, está llena de ti. Y aprender a habitar ese espacio, a no huir de él hacia la distracción, hacia el ruido, hacia la actividad constante, es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar en tu proceso de crecimiento personal. Quiero acercarme ahora al final de esta conversación, aunque no al final del proceso del que hemos hablado, porque ese proceso no tiene final. Quiero hablar de lo que ocurre cuando empiezas a vivir de manera más alineada, no de manera perfecta, no de manera definitiva, sino más alineada. Lo que ocurre, en mi observación y en mi propia experiencia, es que la vida empieza a tener una textura diferente. No necesariamente más fácil, pero sí más real, más tuya. Las decisiones que tomas empiezan a tener más coherencia con quien realmente eres. Las relaciones que construyes tienen más profundidad y más reciprocidad. Los proyectos que emprendes tienen más conexión con lo que genuinamente te importa. Y hay algo más que ocurre, algo que me parece importante nombrar. Empiezas a atraer cosas diferentes, no porque hayas aprendido algún truco de manifestación, sino porque eres diferente, porque lo que proyectas al mundo ha cambiado, porque las decisiones que tomas desde un lugar más auténtico te llevan a lugares diferentes de los que te llevaban las decisiones que tomabas desde el miedo o la necesidad. Esto no es magia, es la lógica natural de la coherencia. Cuando eres más tú mismo, te mueves en círculos diferentes, haces elecciones diferentes, tienes conversaciones diferentes.
Y esas diferencias, acumuladas en el tiempo, crean una vida que se siente más tuya. Pero quiero ser honesto contigo sobre algo. El proceso de alineación no es lineal. No es que un día despiertas alineado y ya todo fluye perfectamente. Hay avances y retrocesos. Hay momentos de claridad seguidos de momentos de confusión. Hay periodos en que sientes que has vuelto al punto de partida, aunque en realidad estás en una espiral, volviendo al mismo tema pero desde un nivel diferente, con más comprensión, con más herramientas, con más compasión, hacia ti mismo. Jung describía el proceso de individuación como una espiral, no como una línea recta. Volvemos a los mismos temas, a las mismas heridas, a los mismos patrones, pero cada vez que volvemos lo hacemos con más conciencia. Y esa conciencia acumulada es lo que hace que el proceso sea real, lo que hace que cada vuelta de la espiral nos lleve un poco más cerca de quien realmente somos. Y quiero decirte algo más, algo que me parece fundamental y que a veces se olvida en las conversaciones sobre crecimiento personal. No tienes que hacerlo solo. El proceso de individuación es profundamente personal. Sí, nadie puede hacerlo por ti. Pero eso no significa que tengas que recorrerlo en aislamiento. El apoyo de personas que te ven de verdad, que te acompañan sin intentar dirigirte, que te hacen preguntas en lugar de darte respuestas, ese apoyo es invaluable, ya sea en la forma de una amistad profunda, de una relación terapéutica, de una comunidad que comparte valores genuinos. El acompañamiento humano en el proceso de transformación no es un lujo. Es parte de lo que hace posible que el proceso sea sostenible, porque somos seres relacionales. Nos formamos en relación con otros y nos transformamos también en relación con otros. La diferencia está en qué tipo de relaciones buscamos y qué tipo de relaciones construimos. Cuando estás en un proceso genuino de crecimiento, empiezas a tener un radar diferente para las personas. Empiezas a reconocer quiénes te ven de verdad y quiénes ven solo lo que quieren ver. Quiénes te acompañan en el proceso y quiénes prefieren que te quedes como estás porque tu cambio incomoda su propia parálisis. Y esa capacidad de reconocimiento, aunque a veces dolorosa, es también parte de la alineación. Porque alinearse no es solo alinearse con uno mismo, es también alinearse con las personas, los ambientes y las experiencias que corresponden a quien estás siendo. Y eso implica, a veces, soltar lo que ya no corresponde. No con dureza ni con resentimiento, sino con la claridad tranquila de quien sabe que hay cosas que ya no encajan y que no hay que forzarlas para que encajen. Quiero dejarte con algunas preguntas, no para que las respondas ahora mismo, sino para que las lleves contigo, para que las dejes reposar, para que las escuches en los momentos de silencio que espero que te permitas cada vez más. ¿Qué parte de ti llevas tiempo ignorando? ¿Qué necesidad has estado callando porque te da miedo lo que podría ocurrir si la expresas? ¿Qué tipo de vida estás construyendo y es la vida que genuinamente quieres o la vida que aprendiste que debías querer? En tus relaciones más importantes, ¿estás siendo tú mismo o estás siendo quien crees que el otro necesita que seas? Hay personas en tu vida con quienes puedes ser completamente honesto, incluyendo sobre tus dudas, tus miedos, tus contradicciones. ¿O hay una versión de ti que guardas para ti solo, una versión que nadie conoce del todo? ¿Qué te dice tu cuerpo que tu mente prefiere ignorar? ¿Qué situación en tu vida te genera esa tensión física que ya conoces pero a la que sigues volviendo? ¿Qué parte de tu sombra estás proyectando en los demás? ¿Hay alguien que te irrita profundamente, cuya irritación podría estar señalando algo que no te permites en ti mismo? ¿Hay alguien que admiras de una manera que se siente casi dolorosa, cuya admiración podría estar señalando algo que llevas dentro y que todavía no has reclamado? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión desde el amor en lugar del miedo? ¿Desde la claridad en lugar de la urgencia? ¿Desde quien realmente eres en lugar de quien crees que deberías ser? Y finalmente, esta pregunta que me parece la más importante de todas, ¿estás dispuesto? No a tenerlo todo resuelto, no a ser perfecto, no a saber exactamente hacia dónde vas, sino simplemente a estar presente en tu propio proceso, a mirar con honestidad,
a moverse con intención, a confiar en que algo en ti sabe el camino, aunque tu mente consciente no pueda verlo todavía. Porque eso es, en el fondo, lo que significa que todo empieza a alinearse. No que todo se vuelve fácil, no que todos los problemas desaparecen, sino que algo en ti deja de resistir. Algo en ti deja de huir de sí mismo. Algo en ti dice sí al proceso, a la incertidumbre, a la transformación, con toda la incomodidad que eso implica. Y cuando eso ocurre, cuando ese sí se instala en ti, aunque sea tenue, aunque sea imperfecto, aunque venga acompañado de dudas y miedos, algo cambia. La vida no se vuelve diferente de golpe, pero tú eres diferente en ella. Y eso, con el tiempo, lo cambia todo. Jung decía que el camino hacia la luz pasa a través de la oscuridad, no alrededor de ella, no evitándola, a través de ella. Y lo que he visto una y otra vez en las personas que se atreven a recorrer ese camino es que lo que encuentran al otro lado no es la perfección. Es algo mucho más valioso. Es ellas mismas, su versión más real, más completa, más libre. Y eso, creo yo, vale cada momento de incomodidad que el camino implica. Gracias por haber estado aquí, por haber escuchado, por haberte permitido, aunque sea por un momento, esta conversación con tu propio interior, porque eso es lo que has hecho hoy. No solo escuchar palabras, sino permitirte un espacio de encuentro contigo mismo. Y ese espacio, si lo cuidas, si lo alimentas, si sigues volviendo a él, puede convertirse en el lugar desde donde todo lo demás cambia. El proceso continúa, siempre continúa, y eso, lejos de ser una carga, es una de las noticias más hermosas que conozco sobre la vida humana. Que siempre hay más, que nunca estamos terminados, que cada día es una oportunidad de ser, aunque sea un poco más nosotros mismos, y eso al final es lo único que realmente importa.